Vamos a iniciar la jornada tercera. Vamos a iluminarnos esta tarde con dos ponentes más en estos actos que prepara el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con la Cátedra UNESCO, Fòrum Universitat i Patrimoni Cultural, financiada por el programa PCAX, Propostes Culturals d'Art, Ciència, Tecnología y Societat. Hoy tenemos el privilegio, el honor y al que tengo que agradecer tanto a Beatriz como a Antonio el que estén aquí para ilustrarnos, siguiendo un poco el hilo de este monográfico que estamos haciendo sobre la Dana, de todas aquellas cosas que han hecho por ese patrimonio anegado y que nos colapsó tanto y nos puso en shock en aquel momento y que poco a poco hemos tenido que ir saliendo, ¿no? Hemos tenido que ir solucionando todo lo que es el desastre que provocó aquella ruina. No me voy a extender mucho en este tema porque ya os habrán introducido en las conferencias de los meses anteriores. Simplemente quiero anunciaros que el próximo mes, que es el que cierra las conferencias, tenemos que cambiar el día y en vez del jueves 3 de julio nos veremos el 2 de julio. Esto lo volveré a decir el jueves 3 de julio nos veremos el miércoles 2 de julio, o sea, un día antes, ¿vale? Esto lo volveré a decir cuando acabemos las jornadas para repetirlo y lo cambiaremos también en la página web, ¿vale? Son problemas de agenda que los ponentes pues, no pueden venir ese día por circunstancias mayores. ¿Sí? ¿Ahora se oye? Vale, pues entonces lo vamos a dejar porque ¿para qué quiero tanto micro? Y ya está. Muy bien. Vale, pues os voy a presentar a los dos ponentes y así harán las conferencias una detrás de otra. Haremos en el impasse de cada uno si queréis hacer las preguntas. No, las hacemos al final. Siempre hemos hecho las preguntas al final, ¿vale? Y así volvemos a subir. Hacéis las preguntas al final y luego nos vamos de merienda, ¿vale? Que es lo que estáis esperando, yo ya lo sé. Bueno, Antoni Colomina es licenciado en Bellas Artes, doctor por la Universitat Politécnica de València, una tesis que se llama La preservació dels vestigis de l'art efímer de les falles, matèria tècnica, estudi constitutiu y análisis estructural. Es profesor del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UPV, con un perfil docente vinculado con la disciplina de la conservación y restauración de la pintura de la pintura sobre lienzo y tabla. Es investigador del Instituto de Restauración del Patrimonio y es el actual director del área de Fondo de Arte y Patrimonio y creo que director de dos museos, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo de la UPV y del campus escultórico. Cuando estáis paseando por la UPV, todas estas esculturas pues las dirige el ponente que tenemos hoy aquí. No sé por qué se desconecta esto. Vale. Como especialista en conservación y restauración, ha colaborado en diversos proyectos promovidos por instituciones como la Fundación La Llum de les Imatges, y aquí hago un KitKat, hago un impasse, porque yo colaboré con este señor y estuvimos allí batallando muchos años intentando salvar ese patrimonio, yo desde la parte más arquitectónica y él desde la parte de la conservación de bienes muebles, pero es un gran recuerdo el que tenemos de ese paso por la Fundación. Del Instituto Valenciano de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el IBACRI, la Fundación Blasco de Alagón o Bombas Gens. O sea, como veis, en cualquiera de estas instituciones que son punteras en la conservación del patrimonio, pues ha participado. Sus líneas de acción e investigación se centran en los procesos de limpieza de superficies pictóricas, las industrias creativas al servicio de la cultura festiva y sus valores específicos como patrimonio inmaterial, y la intervención curativa y restauración de la escultura en soporte orgánico y el arte contemporáneo. Como docente, pues deciros que ha dirigido casi 60 trabajos finales de grado, de máster, tiene varios artículos en revistas, libros, capítulos, muchos congresos, ha participado en infinidad de congresos, ha dirigido una tesis doctoral, o sea, y creo que tiene un sexenio de investigación. O sea que, como veis, es
un ponente pues, muy importante que os va a contar un mensaje interesante. Y os presento también a Beatriz, que va a hablar después. Ella también es licenciada en Bellas Artes por la Facultad de la UPV, especializándose en conservación y restauración de pintura de caballete. Es graduada en un máster de conservación, también de la UPV, doctora en conservación por la UPV, con la tesis La reintegración cromática en pintura de caballete, revisión crítica de los principios teóricos, evolución, técnicas y materiales. Actualmente ejerce como conservadora en el área de Fondo de Arte y Patrimonio, de la cual el director es Antoni, y es investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio, de la UPV, donde ha participado activamente en un gran número de proyectos de conservación y restauración en los últimos años. Sus investigaciones se centran en la conservación y divulgación del patrimonio tecnológico, así como la reintegración cromática en pintura de caballete, campo en el que destaca como miembro del Reich Group. Todo esto nos lo explicas después. Una red interdisciplinar dedicada al estudio y desarrollo de esta disciplina. Ambas líneas de investigación han sido compartidas y difundidas a través de participación en congresos, seminarios de ámbito nacional e internacional. Como veis, es un programa muy atractivo para pasar esta tarde de hoy, así que os voy a ceder la palabra y dejaremos para después lo que son las preguntas, ¿vale? A ver, aquí esto... 20 minutos, sí. Vas passant, jo t'avisaré. Vale. Bueno, buenas tardes. Quería agradeceros vuestra asistencia y también advertiros de que bueno, nuestra intención, o al menos la mía, es realizar una conferencia, una presentación que va un poquito más allá del contexto, o difiere mínimamente del contexto académico universitario en el que normalmente nos movemos. Y en ese sentido sí que me gustaría pues hacer algo como más familiar, más divulgativo, más incluso coloquial, huyendo un poco de la terminología específica, de planteamientos muy teóricos o cosas muy complicadas, de manera que democraticemos de alguna manera todas estas actividades, ¿no? Y además en un entorno como muy social, muy popular, muy en el centro de Valencia. De manera que yo creo que al final, aunque esté yo hablando en estos primeros 20 minutos, sí que me gustaría que después fuera una cosa como muy distendida, que se planteara incluso como una conversación y que, bueno, que os sintáis completamente libres de preguntar lo que queráis, de participar, de opinar, porque al final todo esto, bueno, nosotros desde la universidad tenemos unos planteamientos, pero que, bueno, pues también son debatibles, cuestionables y en eso estamos, ¿no? Y además, especialmente cuando hablamos o nos centramos en un tema relacionado con el arte contemporáneo, que a veces es tan complicado de tratar, y ahora veréis por qué os lo digo. Esta conferencia lleva por título Testigo y víctima, y se va a centrar en una colección de obras de arte contemporáneo que fueron afectadas por la Dana, ¿no? Además, esta colección forma parte de un proyecto que pretende convertirse, o pretendió convertirse en una exposición que surgía un poco pues con un programa que buscaba fortalecer el tejido cultural valenciano mediante la colaboración institucional, que apostaba por la adquisición de obras de arte contemporáneo que pudieran de alguna manera enriquecer las colecciones de las universidades públicas, especialmente la Universitat Politécnica de Valencia, pero también la Universitat de Valencia. Y una exposición al final, un conjunto de obras que con esta exposición que reflejaran las conexiones entre el arte, la tecnología, la naturaleza, la historia, la sociedad, y que nos invitaran a reflexionar sobre las formas en las que estamos interconectados. Y
Y bueno, y en definitiva, esta selección de obras representaban una muestra rica y diversa del patrimonio o del panorama artístico valenciano actual, además con el apoyo de esa gran asociación que es la ABAC, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana, que también estaba incluida en este proyecto. Como objetivos, pues bueno, aquí quedan reflejados un poco lo que he comentado, ¿no? Es decir, impulsar el coleccionismo institucional del arte contemporáneo, reforzando o apoyando tanto a los artistas consolidados como a los emergentes, reforzar la colaboración interinstitucional entre universidades y entidades culturales. Además, también estaba en el proyecto incluido la Fundación Cañada Blanc, que también apostaba por potenciar o reforzar o apoyar a todos estos artistas, incluso en adquirir alguna de las obras que participaban en ellas, acercar el arte a la sociedad, construir un tejido cultural bueno, pues sostenible, sólido, plural, especialmente, y fomentar la reflexión crítica a partir del arte contemporáneo. La exposición, por cierto, se llamaba, lo tenéis ahí, Trobades i desacords, retrats de la conexión. Bueno, si uno de los objetivos era la adquisición de obra para la inclusión en los fondos o en las colecciones de nuestras universidades, en nuestro caso, en el caso de la UPV, tendremos que decir que nuestros museos y colecciones están ampliamente representados, el patrimonio cultural, y además de una manera muy variable. Nosotros tenemos, o muy variada, nosotros tenemos oficialmente reconocidos 3 museos por la Generalitat Valenciana, que son el Museu Campus Escultòric, el Museo de Telecomunicación y el Museo de Informática. Luego tenemos un par de museos más que están en trámites de convertirse o de ser reconocidos en museos oficialmente, como es el Museo del Juguete y el Museo del Patrimonio Industrial e Histórico del Campus de Alcoy, el MUPIP. Y luego tenemos una serie de colecciones que atesoran pues una diversidad de objetos y de obras de arte importante, ¿no? Lo que llamamos la colección de fondo de arte, el patrimonio industrial ingenieril, libros de artistas, estatuaria clásica, bueno, etcétera, etcétera. Lo que sí que me voy a centrar es en la colección de fondo de arte, que es en definitiva donde irían a parar estas obras de este proyecto que por parte de la UPV se adquirirían, ¿no? La colección Fondo de Arte está constituida por casi 4.000 obras de arte, repartidas en tipologías tan diversas como pintura, escultura, obra gráfica, fotografía, y también bueno, pues, con representación de artistas tanto nacionales como internacionales, como, bueno, pues ahí tenéis una lista, el equipo Crónica, Isabel Oliver, Monique Bastián, Santoni Tapies, es decir, bueno, seguro que hay nombres que reconocéis, ¿no? Una de las características de este proyecto, de esta colección de la que estamos hablando, es la diversidad de autores, ¿no? De manera que quedaban representados. El comisariado de este proyecto optó por seleccionar una representación de artistas de diversas generaciones, géneros y trayectorias, con lenguajes artísticos muy diversos y con la participación tanto de artistas consolidados como emergentes, como puede ser pues Jaume Plensa o Imma Femenia, ¿no? En cuanto a la diversidad material, y esto es muy importante en el momento que pasemos a hablar de cómo han sido afectadas estas obras por la DANA, pues hay que reseñar la alta susceptibilidad que tienen materiales que componen este tipo de obras, especialmente los materiales orgánicos como pueden ser el papel, la madera, la tela, aunque también encontramos otros soportes como el hierro, el bronce, el aluminio, el hormigón, la escayola, y luego pues una gran diversidad de técnicas, con, bueno, fotografía, audiovisual, aguafuerte, collage, impresiones en ultravioleta, instalaciones, etc. En este sentido, bueno, pues podemos destacar algunas obras que, a pesar de estar ubicadas o vincularse al arte contemporáneo, siguen una
digamos, unas técnicas y una utilización de materiales que se vinculan más con lo tradicional, como puede ser este par de obras de Núria Rodríguez, que están realizadas con óleo sobre tela, en concreto sobre lino. Y luego encontramos pues, otro tipo de obras, por ejemplo, esta que es fotografía y vinilo adhesivo. Otro tipo de obras en las que encontramos pues, diferentes materiales, como pueden ser pues, esta instalación con cabezas de jaguares que están realizados con bronce o con un tronco de árbol barnizado. Es decir, hay una diversidad material bastante heterogénea. Bueno, no hace falta que recordemos el episodio de la Dana. Todas estas obras se encontraban precisamente en tránsito, puesto que iban a participar en exposiciones itinerantes que se iban a realizar no solo en Valencia, sino también y especialmente en las localidades donde también tenemos campus universitario, como son Alcoy y Gandía. Pero mientras se programaban, se diseñaban estas exposiciones, las obras estaban almacenadas en los almacenes, en los depósitos de la empresa Articlar que tiene en Aldaya, ¿no? Entonces fueron gravemente afectados y después de esto se estableció un protocolo de urgencia que pasó, bueno, pues por el traslado inmediato de las obras a los almacenes del área de Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV. Sí que es verdad que este traslado inmediato, esto de inmediato debe, bueno, pues entrecomillarse, porque sí que es cierto que como es obvio, primero se tuvieron que atender otras prioridades antes de entrar en estos almacenes, ¿no? Pensad que bueno, prioridades humanas, servicios básicos de acceso, etcétera, pues bueno, hasta que no pudieron o pudimos acceder a las obras, pues pasaron varios días, ¿no? Pero bueno, ese traslado inmediato debe entenderse en el sentido de que nada más se pudo, ¿no? Luego se estableció una reunión de urgencia con los comisarios del proyecto, con los gestores culturales, con el equipo técnico especializado, no solo de nuestra casa, de la Universitat Politécnica de Valencia, sino también de la Universidad de Valencia, de la Fundación Cañada Blanc, de la BAC también. Y empezó a realizarse una documentación inicial del estado de las obras con registros fotográficos, fichas, es decir, ver cuál era el estado, cuál era la problemática o los problemas a los que nos enfrentábamos y tenerlo todo documentado, ¿no? A partir de ahí, pues se definieron una serie de medidas de intervención urgente, atendiendo a la gravedad de los daños, a la tipología de los soportes o de los materiales que he mencionado anteriormente, y luego toda esa documentación, toda esa información que se recabó, se trasladó especialmente a la agencia aseguradora, que es en definitiva quien va a financiar todos estos trabajos o que va a cubrir los gastos de todas estas intervenciones que se realicen. Bueno, en cuanto a las medidas de intervención urgente, básicamente pasaron por el desmontaje de las obras, especialmente aquellas que estaban enmarcadas con cristal y que en definitiva lo que hacía ese enmarcado, después de haber sido anegado, era crear dentro de la obra pues un microclima donde había condensación, donde no acababan de secarse los soportes. Entonces, bueno, pues los marcos se tuvieron que desmontar para ventilarse las obras. Hubo un exhaustivo control de temperatura y humedad relativa y sobre todo una revisión periódica de cómo iban evolucionando esas obras a medida que se iban secando. Notamos que iban proliferando hongos. Y su estado de conservación pues pasaba básicamente por esto, ¿no? Es decir, los efectos de la Dana acabaron realizando o llevando sobre las obras depósito de lodo, de barro, manchas de humedad, la aparición de hongos a medida que esa humedad continuaba presente en las obras y no acababan de secarse, la aparición de deformaciones o ondulaciones en los soportes, especialmente los de papel, la adhesión o incluso el despegado de algunos estratos, la aparición de grietas, roturas, es decir, bueno, una serie de deterioros
muy, muy diversos. Sí que es verdad que además, gracias a la, bueno, pues a la participación de, bueno, pues este tipo de oportunidades, lo voy a poner también entrecomillado, este tipo de tragedias también da la oportunidad, ya no solo a los alumnos, sino también a nosotros de ver de qué manera vamos a actuar o aprobar un poco todo lo que sabemos en teoría y que muy pocas veces hemos aplicado, ¿no? En este sentido, pues bueno, pues a través de la profesora Pilar Bosch, pues los alumnos también tuvieron la oportunidad de realizar, pues bueno, pues ver extraer muestras para el análisis de la aparición de todos estos hongos. Luego sí que es verdad que hubieron una serie de obras que no sufrieron ningún daño, como por ejemplo esta obra de Imafemenía, pero luego hubieron otras obras como esta de Plensa que sí que se vieron gravemente dañadas, ¿no? Entonces, todo esto había que identificarlo. Esta, por ejemplo, pues bueno, también aparecieron completamente pues llenas de barro, todas estas alteraciones, deterioros se manifestaban de una manera muy, muy grave. Y luego, pues, por ejemplo, esta obra que es una instalación con arena, con bloques de hormigón, pues bueno, pues obviamente imaginad lo que pasó con la arena, ¿no? Pues casi que desapareció, arrastrada por el lodo, ¿no? Acabamos de almacenar los bloques de hormigón completamente húmedos. Bueno, la verdad es que la situación, un poco el aspecto de nuestro almacén era como dantesco, ¿no? Aquí tenéis algunas de estas piezas de bronce de esta instalación, pues bueno, también cubiertas por manchas de barro que había, bueno, pues que en algún momento las trataremos. Todavía hemos empezado a intervenir las obras. Ahora os contaré un poquito más detalle esta cuestión. Pero bueno, aquí se nos plantea una problemática muy importante. Vamos a ver, nosotros desde el Fondo de Arte y Patrimonio recibimos las obras, pero sí que es verdad que todos los trabajos o toda la propuesta del estudio del estado de conservación, la propuesta de intervención, fue derivada al Instituto de Restauración del Patrimonio, ¿no? Que son los que están llevando a cabo la intervención, o estamos llevando a cabo esta intervención, o se van a realizar en los próximos meses, ¿no? En este sentido, cuando estamos hablando de arte contemporáneo y especialmente un arte en el que los artistas todavía están vivos o tienen sus derechos depositados en alguna galería, especialmente, pues estas actividades de conservación, y aquí bueno, pues he querido realizar un pequeño juego de palabras, se convierten en un ejercicio muy importante de conversación, ¿no? Es decir, no solo vale lo que los restauradores tenemos que, bueno, un poco la voz de los restauradores, sino que tenemos que establecer un diálogo muy importante especialmente con los artistas, con las galerías y en definitiva con todos los agentes que participan en la recuperación, en la intervención de las obras. Bueno, pues en este sentido, cuando una obra de arte contemporáneo pues, ha sido afectada por una catástrofe como la Dana, pues mantener un diálogo ético y técnico con los artistas o sus representantes, ya digo, galerías, gestores, pues es fundamental para decidir cómo intervenir. Y bueno, y es necesario realizar entrevistas que de alguna manera han sido transcritas o recuperadas o plasmadas en todos los informes que se han venido generando para que quede constancia de cuál ha sido la voluntad de cada artista en el momento de restaurar sus obras, ¿no? y consensuar unos criterios que nos lleven pues, a un entendimiento común, ¿no? Y en este sentido hay que tener en cuenta varios puntos, ¿no? En cuanto a la intención artística y los límites de la intervención, es decir, cuál es el concepto o mensaje central de la obra, qué elementos materiales son esenciales para su integridad y cuáles pueden ser reemplazados en el caso de que convenga esto, ¿no? ¿El artista acepta una intervención visible o una reconstrucción? En cuanto a técnicas y materiales empleados, ¿qué técnicas específicas se han utilizado? Esto es importante, ¿no? Especificar cuál es el estudio técnico de la obra, ¿no? Los materiales constitutivos. Hay elementos que pueden ser efímeros, perecederos, reciclados. La obra fue diseñada con posibilidad de una versión o de una réplica. En cuanto al alcance que debe tener la intervención,
¿El artista autoriza una conservación curativa o también una restauración en términos estéticos? ¿Es preferible conservar el daño como testimonio del suceso? Es decir, bueno, pues ha pasado un capítulo, un episodio muy, muy, muy potente que tal vez el artista desea que su obra lo conserve. Entonces, tal vez nosotros desde el punto de vista de la conservación estimemos o hayamos realizado un informe, una propuesta que especifique que los restos de barro tienen que ser eliminados, pero el artista a lo mejor concibe su obra como una obra viva y este episodio lo que hace es todavía reforzar su mensaje, ¿no? Entonces, ha habido algún caso que han dicho, no, yo quiero que se mantengan esos restos de barro, ¿no? Entonces, todo esto hay que dejarlo claro. ¿Existe documentación previa o instrucciones técnicas del propio artista? En cuanto a la implicación del artista en la toma de decisiones, ¿no? El artista desea participar directamente en la intervención de la obra, en su revisión de intervención. Se contempla la producción de una nueva versión o una reedición de una obra que esté afectada y que sea irrecuperable, o cuál es su posición ante una eventual pérdida total. ¿Qué podemos hacer? En este sentido, pues hay diferentes casos de intervención. Yo he recogido unos pocos. En un primer momento, pues hay obras en las que el artista demanda una compensación económica, descartando completamente la intervención, porque bueno, pues dice que no puede ser recuperable, que se ha perdido la obra, y entonces, bueno, pues el artista solicita una indemnización completa por la pérdida total. No autoriza ninguna intervención, no autoriza ningún tipo de reproducción, y en ese sentido, pues la obra se retira de la colección o se conserva únicamente como testimonio, ¿no? Esto es un concepto que todavía a mí particularmente no me queda muy claro. ¿Qué pasa con esa obra? Se queda un poco en el limbo del arte, ¿no? Luego, bueno, pues hay otros casos donde se ha autorizado una reimpresión, especialmente en obras fotográficas, ¿no? En estas obras fotográficas afectadas, el artista aprueba esa reimpresión y requiere una nueva certificación o una nueva firma, ¿no? También existen casos donde bueno, pues se da una restauración parcial bajo la supervisión del artista, es decir, el artista autoriza la curación o restauración de algunos elementos, algunos o algunos de ellos, se respetan materiales originales siempre que sea posible y se documentan los límites y se pacta un grado de visibilidad o no de esa intervención. En esta obra, por ejemplo, el artista no quiere que se intervenga, quiere que se reclame el valor al seguro y bueno, pues dice que el soporte, especialmente de madera o de contrachapado, pues se ha hinchado y entonces es muy complicado devolverlo al estado en el que estructural en el que se conservaba, ¿no? Luego hay otro tipo de obras, como en este caso, donde bueno, pues, se ha especificado que bueno, pues, que se va a reimprimir, a volver a producir esa obra y a volver a enmarcarla. Es como más práctico, ¿no?, realizar esta acción y destruir estas versiones anteriores, siempre con autorización del artista, más que intervenir sobre la pieza, ¿no? Y además económicamente es más económico también. Luego tenemos bueno, pues restauraciones completas que bueno, pues han confiado los artistas directamente en las propuestas que han venido de los profesionales del IRP y confían totalmente en la decisión técnica del equipo de conservación. O hay otras veces donde la co-creación de una nueva versión de la obra, en la que bueno, pues la intervención por nuestra parte llega hasta un punto y a partir de ahí pues el artista se ha ofrecido a acabar de reintegrar o repintar o actualizar esa obra, ¿no? Ahí entraríamos también en un debate interesante, ¿no? O finalmente una intervención mixta, ¿no? Una restauración con sustituciones, es decir, cada caso es específico. En este caso, por ejemplo, de esta instalación de Vicent Cardà, bueno, pues después de la conversación con el artista, obviamente la arena, los restos de arena pues se han tirado, han sido sustituidos por una nueva arena. Los bloques de hormigón
No le ha importado que queden restos de arcilla, precisamente por esto que comentábamos de que quede documentado que han pasado por este capítulo catastrófico, aunque sí que conviene realizar un tratamiento fúngico de protección antifúngica contra los hongos. Y por último, sí que ve conveniente realizar una limpieza de esos restos, ¿no? Aunque parezca un poquito contradictorio, en los elementos, estos elementos de bronce que representan cítricos, pues ahí sí que convino el eliminar esos restos de barro, ¿no? Pues bueno, pues esa es la opinión del artista, pues así se va a hacer. O en este caso, David Pellicer da el ok a la propuesta de intervención. Está abierto a participar en la restauración, asesorando en lo que sea necesario, pero sí que es verdad que, además de esos procesos de eliminación de los hongos, la limpieza de los restos arcillosos, etcétera, en cuanto a la reintegración de las partes perdidas, de la pintura perdida, puesto que él todavía conserva la pintura original con la que realizó esta obra, se ofrece a realizar él mismo esa reintegración, no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿Cómo sería esto, ¿no? Reintegración, repintado, actualización. Y yo creo que de una manera muy, muy rápida y ciñéndome al tiempo que teníamos, he expuesto un poco cuál es el problema que tenemos en este momento. Sí que es verdad que aunque yo sea la cabeza visible desde el área de Fondo de Arte y Patrimonio, sí que tengo que agradecer también la participación precisamente de Bea Domene, que está también ahí encima de las obras, y sobre todo a nuestros compañeros del IRP que se van a encargar de dirigir la intervención. Tenemos a Susana Martín, aquí presente en la sala esta tarde, que se va a encargar de alguna de las piezas, a Montse Lastras, a Rosario Llamas y a Salvador Muñoz. Así que todos compañeros del IRP. Y nada, después de estas pequeñas píldoras de información, un poco exponiendo a lo que nos enfrentamos, pues me quedo a vuestra disposición para cualquier duda, debate, sugerencia, opinión o que pueda surgir. Así que nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y nada, gracias por organizar estas jornadas y por darnos este hueco para hablar un poco de los proyectos que estamos llevando ahora mismo con motivo de todo el patrimonio afectado por la Dana. Bueno, creo que no necesita presentación ya el 29 de octubre, es un día que tenemos los valencianos más que marcado en nuestras agendas, y simplemente pongo esta imagen para ver la envergadura del desastre, de que esto es lo que nos encontrábamos principalmente en las calles de todos los pueblos del sur de Valencia. Claro, esto solo a nivel de calle, pero todo lo que teníamos ya dentro de las casas era a nivel que no nos podíamos ni imaginar. Entonces, yo quiero hablaros concretamente de un vecino de Paiporta, Vicente Tarazona, que aparece en esta fotografía con uno de sus objetos preciados. Vicente Tarazona era y es radioaficionado y coleccionista, o al menos coleccionista lo era antes de la Dana. Es una persona que aprendió a montar radios siendo adolescente. Vicente tiene ahora 82, 83 años, si no recuerdo mal. O sea, que os podéis imaginar toda la vida de coleccionar radios, de aprender a montarlas, a cambiar componentes, etc. A los 18 o 19 empieza esta pasión. Cuando empieza a trabajar, baja el ritmo, pero luego, cuando se jubila, retoma esta colección y va adquiriendo piezas. Estamos ante una colección bastante importante, casi 200 aparatos de radios y transistores de valor histórico. Pero con el 29 de octubre
Este es su garaje y es donde almacenaba toda la colección de radios. Este es el estado en el que quedó después del 29N, del 29 de octubre. Y esta es la colección antes y después de la Dana. He querido poner las imágenes porque obviamente no hay nada que ilustre mejor qué ocurrió aquí. Como podéis ver, las tenía muy bien almacenadas, en muy buen estado, y además eran todas funcionales antes de la Dana, porque él se encargaba de cambiar los componentes, además participaba en foros de radioaficionados, los que intercambiaban piezas para conseguir que funcionasen todas las radios. Estamos hablando de radios de principio del siglo XX hasta finales del siglo XX. Aquí en estas imágenes os muestro también el antes y el después de la colección. Todo el garaje quedó anegado hasta el techo, entonces estamos hablando de que no se salvó ni una de las radios. Y para poneros en contexto un poco del valor histórico que tenían algunas de las piezas de la colección, os quiero hablar de estas 3 radios que aparecen en la imagen, que es en una entrevista que concedió Vicente Tarazona a Onda Cero, en la que mostró estas 3 radios que actualmente ha donado a Carmen Bachiller, la directora del Museo de Telecomunicación de la UPV. Son 3 radios de la época nazi, son de la Alemania nazi. Y es que en esa época Hitler, cuando llegó al poder, lo que hizo, como medida de tener al pueblo controlado, les requisó las radios para que no pudieran sintonizar ninguna emisora más allá de la que él ofrecía en Alemania. Entonces les requisó las radios y les ofreció a cada uno, les dio a cada uno del pueblo una radio nueva en la que solo se sintonizaba la radio del Reich. Así se aseguraba que solo escuchaban la emisora de ellos y solo tenían las noticias de ellos. También esto dependía según la clase social a la que pertenecía uno, pues ofrecía una radio más grande y más bonita o una radio más pequeña y más modesta. Pero bueno, simplemente para que veáis que no son radios comunes que podemos encontrar en cualquier sitio, sino que era una colección de mucho peso, mucho valor histórico. Entonces, el proyecto que os voy a presentar, que es el rescate de esta colección de radios, pues tiene como 4, lo he intentado englobar en 4 fases. El primero, obviamente, es el rescate. Había que sacarlas de ese garaje anegado y ver qué nos encontrábamos, qué podíamos salvar, qué no se podía salvar. Por otro lado, en la fase que nos encontramos ahora, que es la restauración de las radios, enfrentarnos a ese cúmulo de barro en cada uno de los transistores y ver si es todo recuperable o no. Por otro lado, estamos hablando de patrimonio tecnológico. Aquí hay un debate y es, ¿se recupera la funcionalidad? ¿No se recupera? Estamos hablando de una colección que era toda funcionable antes de la Dana. Y por último, obviamente, creo que no hay patrimonio si no se divulga. Es necesario crear una exposición, no solo para enseñar los efectos de la Dana en el patrimonio, sino también para dar valor a todo lo que hacemos y a esas colecciones que ya os digo, teníamos una colección de radios muy, muy importante al lado de Valencia y hasta que no llegó la Dana prácticamente ni lo sabíamos. La primera fase de rescate la coordinó Carmen Bachiller, que es la directora del Museo de Telecomunicaciones. Apareció la noticia de Vicente Tarazona, desesperado, porque toda su colección de radios se había visto inundada y él pretendía tirarla. Entonces hizo un llamamiento a prensa de si alguna institución está interesada, por favor que venga y se lo lleve, porque yo creo que esto lo voy a tirar porque está todo perdido. Carmen ya se encargó de llamar y dijo, no tires nada, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, con grupos de alumnos, de estudiantes voluntarios de la Escuela Técnica de Telecomunicación y del Máster de Conservación y Restauración, pues ya que fueron al rescate de todas las radios, las imágenes que habéis visto es entrando a ese garaje, con el lodo hasta las rodillas prácticamente, y sacando todo lo que se podía. Y luego cargándolas en un camión para llevarlas a un primer lugar seguro, que habilitaron una nave allí cerca de Paiporta, donde poder ubicarlas temporalmente para ver qué se podía rescatar de allí. Por supuesto, quería compartir esta imagen, que es el grupo de rescate. Ahí está, bueno, Carmen, la directora del Museo de Telecomunicaciones, con el hijo de Vicente Tarazona y el resto de estudiantes que estuvieron ahí todo el día intentando recuperar o rescatar esas radios.
Una vez en la nave que nos prestaron, donde las podíamos tener provisionalmente, nos encargamos de hacer un triaje, un inventariado muy sencillo. El triaje nos sirvió para descartar, obviamente, las que no se podían recuperar completamente a pedazos, habían perdido componentes que se había llevado la riada. Luego se hizo un inventariado en base al estado de conservación. El estado de conservación hablamos de buen estado, estado regular y mal estado de conservación, pero teniendo en cuenta el nivel de afectación del barro. El buen estado, obviamente, con muchísimo barro, pero estructuralmente enteras. Un estado regular cuando ya empezamos a tener alguna pérdida, y estado mal es ya bastantes pérdidas en las radios. Tras este triaje y almacenamiento ahí provisional, lo trasladamos ya a la universidad, provisionalmente a los almacenes de fondo de arte. Allí también, durante el triaje se hicieron varios lotes, porque Vicente al final lo que propuso es, vale, yo os dono las radios a cambio de que las restauréis. Os las podéis quedar, que formen parte de vuestras colecciones, pero por favor restauradlas. Entonces, uno de los lotes se donó a la universidad para que forme parte de la colección del Museo de Telecomunicaciones. Otro se donó a Onda Cero, que se encarga de financiar la restauración que se está llevando a cabo en el Instituto de Restauración de Patrimonio. Y otro va a otros museos, como creo que era uno de Tarragona, perdona que no recuerde ahora el nombre, y otro es el etnológico de aquí, de Valencia. Y ya, pues claro, después de este traslado a la universidad, pues llega el momento de empezar a hacer fotos de inicio, de ver el estado de conservación y empezar a intervenir. Este es un ejemplo de una Zenit transoceánica que encima tiene forma de maleta. Y esta la pongo porque fue un reto. Fue un reto porque era un maletín que dentro es radio, pero no sabíamos a lo que nos enfrentábamos dentro. Y creo que no hay nada mejor que poneros un vídeo cuando ya limpiamos esa primera capa exterior de barro, pero del momento que la abrimos. Porque había incertidumbre, nos costó mucho abrirla y no sabíamos el nivel de barro al que nos íbamos a encontrar. Como podéis ver, ya empiezan a caer trozos. Y encima, aunque habíamos estado en el almacén de fondo de arte con deshumificadores controlando la humedad y todo, claro, estaba todo compacto dentro. En este caso nos encontramos que el barro todavía seguía húmedo. Y a pesar de abrir la maleta, todavía veíamos que probablemente quedaba mucho barro en su interior, porque obviamente el agua sabéis que es muy puñetera y a la mínima que hay una ranura, se mete dentro. En el vídeo estamos diciendo que hay que abrirla más, porque hay que quitar todo el barro que hay dentro. Cuando conseguimos abrirlo, esto es lo que nos encontramos. Entonces, estamos hablando de un caso muy extremo, pero son todas las radios así, vamos abriendo y nos vamos encontrando este nivel de afectación. Es una gran cantidad de barros en la que todos los componentes, tanto estructurales como electrónicos, han sido afectados. En el momento que empezamos a separar cubiertas o separar los chasis de las carcasas, encontramos estas lascas de barro. El proceso de restauración que ya llevamos ahora a cabo, obviamente, es retirar todo el barro superficial que encontramos en el exterior, bien por métodos mecánicos como aspiración, como con escalpelos, cepillos, etcétera. Aquí hay una imagen de los laboratorios del Instituto de Restauración del Patrimonio. A mano izquierda podéis ver que ya se encuentran todas limpias, aunque parecen que estén perfectas, que no les haya pasado nada, solo es a nivel exterior. Y luego en la parte derecha de la imagen veis algunas radios que todavía no se han intervenido. Y aquí tenéis un ejemplo del antes y el después, porque exteriormente la gran mayoría se pueden limpiar muy bien, pero el problema viene en todas aquellas zonas que no vemos. ¿Vale? Aquí os he puesto un ejemplo de la parte interior de un cristal, que aparentemente la radio la teníamos limpia por fuera, pero en el momento que quitamos unos tornillos, apareció la sorpresa de más barro. ¿Y esto por qué lo enseño? Porque está siendo un reto, porque estamos desmontando todo lo que podemos. O sea, chasis de las carcasas, y una vez en los chasis quitamos válvulas, quitamos tornillos, despiezamos todo lo que podemos, hasta el enchufe lo desmontamos, porque cualquier ranura va a haber barro seguro.
Se complica también este tipo de aparatos o la intervención de estos aparatos porque no estamos hablando de un único material. Tenemos multimaterialidad. Tenemos madera, plásticos, metales, textiles, papel. Tenemos infinidad de materiales que encima se han visto sumergidos por agua. Entonces, dificulta mucho la intervención. Por un lado, pues, todo lo que podemos lo sumergimos. Aquí tenemos uno de los textiles y podéis ver la cantidad de barro, porque si no es imposible de efectuar la correcta limpieza. Esta es una de las válvulas, el antes y el después, para que veáis que lo que en un principio parece que no se puede recuperar, pues afortunadamente sí. Y luego la parte más complicada son los chasis. Tenemos muchísimos componentes electrónicos, muchísimos recovecos que en un inicio intentamos limpiar de forma mecánica y puntualmente, pues mediante bisturís, fibras de vidrio, etc. Pero, claro, de momentos desesperados, medidas desesperadas. Y la medida desesperada, al final, es sumergir el chasis. ¿Qué diréis? Bueno, componentes electrónicos con agua. Bueno, pero es que ya han estado en agua. Entonces, y si no volvemos a sumergir, no podemos llegar a los recovecos que no vemos, porque hay partes de esos chasis que no tienen acceso, por mucho que desmontemos, no tienen acceso. Claro, a lo mejor alguien se echaría las manos a la cabeza, pero estamos hablando de baños de agua controlados, con ultrasonidos, en los que evidentemente se remueve el barro. Aproximadamente cada chasis nos está llevando entre 8 y 10 baños de ultrasonidos. Y estamos hablando que esta bañera tiene 40 litros. Imaginaros cuánta agua estamos usando, pero al final ha sido la única opción. Otra de las partes, ya veremos si podremos recuperar la funcionalidad, pero de momento estamos en esta fase, sumergiendo todo otra vez, pero de manera controlada y con agua limpia, por supuesto. Y bueno, este proyecto no es posible sin la ayuda de alumnos. Os quería mostrar aquí, pues aparte del equipo que tenemos en Fondo de Arte actualmente, ahí trabajando con las radios, le hemos ofertado prácticas de empresa para que puedan estar colaborando con nosotros, e igualmente en el Instituto de Restauración del Patrimonio, que bueno, que Ángela ya la veo por aquí también, que también se están encargando de hacer el lote o de restaurar el lote de Onda Cero. Todo esto ha sido muy visual porque creo que una imagen vale más que 1000 palabras, pero es necesario resaltar los retos y estrategias de conservación y restauración que estamos llevando a cabo. Por un lado, lo que os he comentado, multimaterialidad. Es muy complejo restaurar o conservar el patrimonio tecnológico porque siempre nos encontramos con una diversidad de materiales muy grande. Y encima, cuando afecta la humedad, pues ya os podéis imaginar todo lo que prolifera ahí, necesita criterios específicos para cada uno de los componentes. Y luego, por supuesto, se tienen que tomar decisiones éticas. Por un lado, la decisión ética de sumergir o no sumergir de nuevo es una decisión que en el taller no tomamos a la ligera. Estuvimos como 3 o 4 semanas todo el equipo diciendo, ¿la sumergimos? ¿No la sumergimos? ¿Sumergimos? Al final sí. O por otro lado, la conservación versus a la recuperación funcional, porque la colección de radios obviamente antes funcionaba, antes de la DANA. Y luego metodologías en las que hacemos test de limpieza, higienización, consolidación de componentes. Este proyecto también creo que es imposible de realizar sin la colaboración entre ingenieros de telecomunicación y restauradores, porque al final los restauradores sabemos de lo nuestro, pero cuando nos ponen una radio delante tenemos que saber los componentes que la forman. No solo, bueno, tenemos plásticos, tenemos vidrios, tenemos metales, no, hay que identificar las piezas y por eso necesitamos trabajar conjuntamente con ingenieros de telecomunicación que están continuamente en nuestro taller para ayudarnos a saber desmontar o a ver cómo quitar algún componente, etcétera. Nos ayudan también a valorar la recuperación de la funcionalidad. Ellos van a entrar en la siguiente fase. Ya tienen 2 o 3 candidatas que quieren volver a hacer funcionar. Si conseguimos hacer funcionar una, yo siempre lo digo, estaremos, vamos, contentísimas. Pero bueno, falta ver. También nos estamos basando en radios más antiguas que tienen circuitos menos complejos y menos cantidad de componentes electrónicos. Entonces, esto es un proyecto en el que las disciplinas están en continuo diálogo.
Y por supuesto, tras esta restauración tenemos una proyección futura del proyecto, que por un lado, como os he comentado antes, es la incorporación de uno de los lotes a la colección permanente del Museo de Telecomunicación de la UPV, y luego hacer una exposición que englobe cómo la Dana ha afectado al patrimonio y concretamente a la colección de Vicente Tarazona. En esto queremos hacer una exposición de todas las radios restauradas, pero también dejando, aún no hemos decidido el número, pero unas pocas radios sin intervenir, las que peor estén. Porque podríamos poner imágenes que acompañen a ese discurso expositivo, pero qué mejor que poner radios que estén afectadas, porque generan más impacto y creemos que es importante preservar la huella de lo que ha pasado ahí. Ahí ya tendremos otro problema, los restauradores, y será cómo preservamos el barro y cómo lo mantenemos todo. Pero bueno, eso es un problema de nosotros del futuro. Y creemos que este proyecto nos está sirviendo mucho, tanto a nivel de docencia como de investigación, porque es un reto. Nos habíamos enfrentado, obviamente, a patrimonio tecnológico, habíamos restaurado radios previamente, pero no con este nivel de daños. Y pensamos también que puede ser un modelo de actuación que sirva para, esperemos que no, pero para futuras emergencias climáticas, de cómo actuar en este tipo de casos. Me gustaría también, antes de terminar, resaltando el papel de las universidades en la preservación del patrimonio y sobre todo en momentos de emergencia. Creo que tenemos que ser una institución con una capacidad de reacción rápida ante este tipo de situaciones y que tenemos movilización entre personal y alumnos de sobra para intentar ayudar, que es lo que se ha hecho en este caso. Los alumnos es que estuvieron al pie del cañón en el momento, dijimos, necesitamos ayuda para ir a rescatar una colección de radios. Y vamos, ni se lo pensaron. Esto también genera un vínculo con la sociedad. Creo que es importante que las universidades no estemos solo en nuestros centros, sino que nos vinculemos con la sociedad, acercándonos, aportando ayuda, y que haya una construcción social entre el pueblo y las universidades. Los laboratorios que no solo investiguen, obviamente, sino que protejan ese patrimonio y lo enseñen a través de exposiciones o de otro tipo de actividades, pero que lo democraticen también, nuestra labor. Y, por supuesto, pues espacios de conocimiento interdisciplinar. Ya os he comentado que el trabajo entre disciplinas es imprescindible. Pensar que un restaurador puede hacer las cosas solo, yo creo que está equivocado completamente. Hay un montón de disciplinas con las que tiene que contar y que va a encontrar apoyo. Y ya para terminar, pues unas simples reflexiones y conclusiones. Creo que el proyecto que estamos llevando a cabo puede ser un ejemplo de cómo las universidades pueden liderar la preservación patrimonial, especialmente en situaciones de emergencia. También la importancia de los museos universitarios, que estamos ahí, que a lo mejor no tenemos tanta relevancia como otro tipo de museos, pero estamos ahí y creo que nuestro papel es importante también. Y en este caso, obviamente, siempre miramos la cara buena de las cosas. La emergencia de la Dana trajo muchísimo muchísimo malo, disculpad, pero ha traído bueno en cuestión de aprendizaje y de investigación. Creo que también de cara al alumnado es una oportunidad única porque es una formación práctica y real para ellos. Están con piezas reales en una situación que han vivido, porque muchos de ellos se han visto afectados por la Dana. Entonces tiene un valor educativo y social muy, muy importante. Y ya por último, pues obviamente agradecer a la familia Tarazona por su confianza y toda la colaboración, porque literalmente nos abrieron las puertas de su casa en el peor momento y a día de hoy nos las siguen abriendo para hacerle entrevistas a Vicente Tarazona, que el pobre hombre tiene que estar ya cansado de nosotros, de venga a preguntar. Y qué decir, de los alumnos y alumnas que siguen ahí al pie del cañón, con la intervención, con su interés en aprender, en seguir trabajando. Y eso sería todo. Gracias. A ver, esto era así, pongo el
Esto era ahora ventana. Visualización. Pantalla completa. Vale. Bueno, gracias Antonio, gracias Bea, gracias Carmen. ¿Dónde está? Gracias a Vicente Tarazona, a todos los voluntarios que han participado. De verdad que habéis contado cosas apasionantes y creo que os tenéis que sentir muy, muy orgullosos y orgullosas. Fijaos que hemos empezado con Antonio, que estaba hablando de la conservación, ha cambiado las letras y ha dicho, ¿qué ha dicho? Conversación. Y cuando queremos, luego ha dicho que la conservación no solo es técnica, es escucha. ¿Y para escuchar qué necesitamos? Radios. Escuchamos la radio. Estaba todo conectadísimo. Estaba todo muy, muy, muy interconectado. Pero bueno, ahora es el momento en el que tenemos que hacerle esas preguntas que si tenéis curiosidad, pues ahora es el momento de ese debate, de esa conversación entre todos. A ver. Sí, sí. Nos tenemos que ir a preguntar. No, preguntar no. Epa. Hola, hola. Pero en relación, porque claro, en el proyecto que has puesto, Tony, yo también estoy ahí bastante al pie del cañón, y comentaba de las obras que se han compensado económicamente, de qué se hace con ellas. Pues tenemos ya el caso, que ahora que recientemente hemos comunicado que sí que se van a compensar las que han pedido, uno de ellos han pedido destruirla. Han pedido destruir la obra. Que creo, Tony ha comentado de si se conservaban o otras posturas, y quería actualizar esto porque fue justo la semana pasada y tanto la galerista como la artista, que justo era la de Arantxa, comentaban esto, que era destruirla porque ya se ha compensado económicamente, está totalmente dañada, no ven sentido de que siga existiendo, la dan por perdida ya. Claro, yo creo que... Sí. Hola, hola. Sí, yo creo que de pronto, después de todo lo extraordinario que han mostrado, súper divertido, la pregunta eje es, claro, ¿se restaura o se conserva el daño? O sea, ¿dónde está el valor de conservar y dónde está el valor de dejar ese daño? ¿Qué tanto conservas o restauras y qué tanto preservas parte de la historia? Yo creo que ese es el eje central de lo que hemos aprendido acá. Y en parte también lo que acabas de decir, que para mí eso ya sale incluso de las manos del artista. Hay una parte donde, claro, tú quieres escuchar al artista, pero también como sociedad queremos conservar esa parte de la historia que hace parte de nuestro patrimonio. O sea, estoy seguro que todo lo que ustedes han mostrado acá se hace una exposición itinerante y el mundo entero la va a querer ver, ¿cierto? Es una forma de mostrar y que conecten de todas partes del mundo con lo que hemos vivido. Y ahí está de pronto la otra observación. O sea, eso es de pronto un poco morbo o un poco orgullo, ¿cierto? ¿Hasta qué punto en verdad tú muestras lo que nos ha pasado y se vuelve como demasiado mostrón, o qué parte en verdad muestras que es algo importante que nos ha cambiado y que nos conecta también para que todo el mundo lo pueda apreciar? Genial, excelente, y yo creo que eso, no sé si tiene algo más que decir de qué proporción conservarían tal cual y qué proporción restaurarían. En el caso de las radios es lo que he comentado. Estamos interviniendo la gran mayoría de piezas que han donado tanto a Telecomunicaciones como a Onda Cero, y vamos a preservar unas íntegramente para que se quede la huella del tiempo, de lo que ha pasado también, de la emergencia. Pero en las que estamos interviniendo realmente no estamos llevando a cabo una restauración como tal, sino que es una conservación curativa. Es decir, se trata de higienizar las piezas, retirar obviamente todo el barro, todo lo que no debería estar ahí, pero, por ejemplo, no nos metemos en cuestiones de reintegración cromática. Si tiene una huella de un daño, la vamos a dejar. Simplemente una higienización y estabilización estructural, que obviamente en las piezas que estamos interviniendo se va a ver algo, de decir, aquí ha pasado algo, pero creemos que en el discurso expositivo va a funcionar, porque en ningún momento, ni en Telecomunicaciones, cuando forme parte de la colección permanente, se van a exponer sin más, sino se va a exponer como una colección afectada por la dana. Entonces
entenderlo más como una conservación curativa que como una restauración al caso. Yo creo que tu intervención, más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Porque sí que es cierto, y además también particularmente estoy de acuerdo en que ha sido un episodio tan potente a todos los niveles, un impacto en la sociedad tan fuerte. Y no es la primera vez que se plantea esto, es decir, existen casos a lo largo de la historia del arte donde, bueno, pues ahí están los tiros de Tejero en el golpe de Estado, por ejemplo, que se han mantenido, ¿no? Y así podríamos enumerar muchísimos casos, ¿no? Yo creo que en cualquier intervención o acción de este tipo que se realice, debe estar presente esa huella, ¿no? Esa huella que nos haga que no nos olvidemos de dónde venimos, de lo que hemos sufrido, de cómo hemos sido capaces de levantarnos, ¿no? A pesar de todo eso. Y en el caso de la radio sí que es verdad, recuerdo lo que ha comentado Bea, de que en el momento de difundir sí que nos planteamos eso, no intervenir toda la colección, sino dejar algunas y conservar esa huella, hablaba Bea de la conservación del barro, ¿no? Que en ese momento llegará y que nos ocupará nuestro yo del futuro, ¿no? Ahora mismo estamos atendiendo otras cosas, pero eso hay que atenderlo también, ¿no? El conservar el desastre, porque al final es memoria, es historia, ¿no? Y eso también hay que intentar también que esa difusión que se haga, como también apuntabas, que se aleje un poco de los sensacionalismos, ¿no? Es decir, bueno, pues hay que exponer con un discurso que esté muy bien pensado y que, a ver, a lo mejor lo más fácil y lo más exitoso para una exposición hubiera sido exponer un mes después de la tragedia, ¿no? Y todo el mundo hubiera ido a ver la exposición, pero también queremos dejar un pequeño pozo. Nosotros nos estamos planteando la exposición para finales del año que viene, como muy pronto, ¿no? Entonces, bueno, ha pasado un momento en el que habrá tiempo de ver qué pasa con las radios, de ver un poco cómo se ha ido recuperando todo. Y yo creo que será un tiempo un poquito con un poco más de distancia, donde nos invite un poco más a la reflexión, a disfrutar de la exposición, a pensar en de dónde venimos y qué es lo que hemos conseguido con este proyecto, ¿no? Pero obviamente ese planteamiento de conservar o que quede siempre presente la catástrofe está ahí, es evidente. Gracias. Hola, yo soy Carmen, bachiller. Yo quería añadir una cosa, y es que nosotros nos comprometimos con el donante. O sea, él no nos las dio porque sí. Nosotros tuvimos un compromiso con él y estamos comprometidos con él. Entonces, esas radios tenían un valor emocional muy importante para ellos, porque ellos las conservaron durante muchísimos años y para ellos no eran objetos sin más. Esas radios cada una de ellas tiene una historia y tiene una historia emotiva, porque las encontramos en tal sitio, me la compró mi mujer que la encontró en el rastro y la vio y dijo, mira, esta para mi Vicente, y el hombre nos cuenta esas historias. Entonces, cuando él nos las donó, nos hizo comprometernos a que íbamos a preservar las que se pudieran, pero que íbamos a contar la historia de lo que había pasado. Que no simplemente era dejarlas bonitas, las vamos a exponer bonitas, nos ponemos la medalla de fíjate qué buenos restauradores somos, o fíjate qué buen museo tenemos, fíjate qué colección más chula. No, eso no era así. Eso no es el objetivo. El objetivo es, esta colección ha sufrido un grave desastre que nos ha afectado a todos y esto tenemos que contarlo. Y esta historia hay que contarla. La contaremos como buenamente podamos o como buenamente sepamos, pero la tenemos que contar. Y es un compromiso que hemos adquirido y vamos a hacer honor a él. Yo tenía una pregunta. Ahora paso para atrás. Sí. Has comentado, Toni, que algunas de las opciones que se daban, ¿no?, a los artistas de la colección contemporánea que ha sido afectada y que estáis trabajando, el seguro, entendido, ¿no?, que les decía también la opción de mantenerlas, bueno, no sé si al seguro erais vosotros, de mantenerlas con el daño, como
parte, ¿no? o actualización de la obra o transformación de la obra. De hecho, algunas de las imágenes, yo he tenido la suerte de poderlas ver en persona y es verdad que algunas, no sé si decir ganan, pero el barro no les hace daño, o sea, las hace incluso bonitas, les da un contraste, les da un añadido artístico que también es muy interesante. Entonces, la pregunta era si os habéis encontrado artistas que hayan dicho que quieren mantenerlo, y en ese caso pues también será un reto, como estabas comentando, ¿no? De cómo mantener el barro sin que degrade, sin que se caiga, porque al final se va secando, se va. Entonces, al final no sé si se convertirá en una especie de obra viva que irá cambiando con el tiempo conforme vaya secando el barro y cayendo, no lo sé. No sé cómo habéis planteado esa posibilidad, si es que la veis. Pues bueno, yo te puedo hablar desde el punto de vista personal, ¿no? Que sí que es cierto que en un primer momento yo pensaba, yo estoy convencido que los artistas lo que querrán es que el barro esté ahí de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues no ha sido así. No ha sido así, a excepción de la que os he presentado de la instalación de Vicent Carda, que en los bloques de hormigón sí que dice que que el barro pues ahí cabe. Sí que es verdad pues que parece que el barro y el hormigón pues casan un poquito mejor que no a lo mejor sobre un papel, pero el resto, vea que también está en el proyecto, si no me equivoco, el resto no han querido que se mantenga el barro, ¿no? Entonces, claro, todo depende de cuál es el concepto de creación del artista, ¿no? Entonces yo entiendo que que la catástrofe no casa muy bien con esa intención artística, ¿no? Es una cuestión que en los restauradores ahí no tenemos mucho que decir, ¿no? Es una cuestión, si el artista no lo ve así, pues poco podemos hacer, ¿no? Yo quiero hacer un apunte, sí, o que lo haga Susana directamente, porque iba a comentar justo lo que comentará Susana, así que le dejo a ella. Sí. En cuanto a las obras de Nuria Rodríguez, Sí, que justamente ha proyectado Toni, lo que puedo deciros, a mí también me sorprendió, incluso hemos dialogado muchísimo con la artista, tenemos esa gran ventaja que encima es compañera de facultad y entonces está por la labor y entonces llegó un punto, efectivamente el barro lo hemos quitado porque el artista no quiere que haya barro en su obra. A ver, desde el punto de vista de la creación, para ellos son como sus hijos, ¿no? Entonces no quieren que sigan recibiendo esa agresión, no lo ven como una agresión, lo ven como un recuerdo malo. Entonces sí que ellos prefieren que se quite todo ese barro. Pero fijaros qué curiosidad, que justo se lo acababa de comentar a Esther Nebot, que está aquí también hoy escuchando esta magnífica charla. Cuando ya eliminamos todo el barro que podía crear daño en la obra desde el punto de vista conservativo, estético, etcétera, en pleno diálogo con ella, justo Nuria Rodríguez, una de las artistas, ya digo, en el reverso su firma es un cuño. Entonces justo al lado de su nombre quedaba como una pincelada y era una mancha de barro, de esa picadura de barro. Ya prácticamente a nivel, ¿no? Totalmente incrustada en los intersticios de la tela y es una tinción de color. Y entonces yo le dije, antes de quitarlo, le mandé una foto y digo, mira Nuria, solo queda esto de barro, pero yo, fíjate, conservativamente considero no le va a hacer ningún daño a la obra, es más que nada ya una mancha de color. Si tú quieres que la quitemos, la podemos quitar. Nosotros tenemos los medios para quitarla, pero yo creo que está en el reverso, forma parte de un testigo muy pequeñito de lo que ha vivido tu obra, es su cicatriz, y fíjate lo que te digo, no le va a hacer daño, pero decídelo tú. Lo habló en casa, y en casa también le sugirieron, igual que a nosotros, Susana, ¿qué dice? Susana dice, ¿qué tal? Susana, que se quede. Y entonces tenemos justamente en ese reverso Nuria Rodríguez y con una mancha de barro, y ha sido la única gota que ella ha consentido que se quede. El resto de artistas no lo sé, pero en cuanto a Nuria, no quiere que haya testigos porque es como recordar de nuevo por lo que ha pasado la pieza. Entonces justamente hemos conseguido que se quede ese pequeño testigo, pero está en el reverso. Nadie que no vea la parte de atrás nunca verá nada. El lienzo ha quedado muy bien. También es cierto una cosa, y ahí estoy muy de acuerdo con Toni, en cuanto a toda esa mezcla que hay de materiales, nos ha ayudado mucho con los materiales que ha trabajado esta artista, porque trabaja con materiales muy buenos, un lino muy bueno, capas de preparación que ella prepara y hace ex profeso para esa obra, cuidando mucho la calidad de los materiales. Entonces, dentro de los mismos daños que podían sufrir esta obra junto a las demás, estas
han acusado menos daños, porque los materiales eran muy buenos. Entonces nos lo ha puesto fácil la artista, nada más. Mirad, una cosa, si realmente el arte nos tiene que emocionar, yo en el momento en el que Susana estaba contando esta anécdota, a mí se me erizaba el vello. Entonces, creo que es una acción adecuadísima y bueno, muy acertada, el mantener esa mancha, o sea que genial. Nada, puesto que por motivos prácticos se ha desmembrado una colección, entiendo, ¿no? Lo lote para Onda Cero, para el museo, etcétera. ¿Cómo se ha llevado a cabo la división, ¿no? ¿Quién ha escogido qué? Pues yo creo que esto te lo podría responder mejor Carmen Bachiller, que fue la que estuvo ahí con el triaje, con el cuchillo partiendo el pastel. ¿Ha habido cierta solicitud de quiero este modelo de este año? No. Cuando hay que tener en cuenta que nosotros llegamos tarde allí, o sea, llegamos tarde, ya había entre la organización, entre que nos enteramos, la organización de la logística, poder entrar, que tampoco se podía entrar, es que no podíamos, simplemente el ejército no nos dejaba bajar al garaje, era peligroso y llegamos tarde, entonces ya había mucho daño. Entonces lo primero que se hizo fue hacer un triaje, tres estados, ¿no? Los malos, los muy malos, los insalvables. Pero no vamos a decir los buenos, porque bueno no había ninguno. Entonces hicimos y después habían pues 3 instituciones interesadas, que luego ya fueron 4. Primero era la universidad, eran Onda Cero y el Museo Luis del Olmo de Tarragona, y luego ya se interesó también el Etno. Y entonces lo que hicimos fue de esos tres grupos organizar las radios por épocas, época, tecnología, materiales, intentando que ser muy coherente y que todos y tener representación de las mismas épocas, de las mismas tecnologías y de los mismos materiales en los reportes. O sea, la idea fue hacer un reparto equitativo y teniendo en cuenta eso, que la colección abarcaba cerca de 100 años de historia de los dispositivos. Los materiales, los más antiguos eran madera y baquelita, el material externo. Las tecnologías pues iban desde radios de frecuencia sintonizable hasta radios de transmisión, y entonces pues había que también pensar en los estilos de los años 30, las radios de capilla, de los años 40, las radios estas de madera, las de los años 50, ya estamos en los 30, finales de los 30, principios de los 40 ya empiezan la baquelita, después en los años 50 siguen siendo radios de válvulas, en los 60 ya empiezan los transistores, empiezan radios transistorizadas, también en los 60 entra el plástico. Entonces intentar pues hacer un reparto que fuera equitativo entre todas las instituciones, teniendo en cuenta eso, primero el Estado y luego las épocas, los materiales, las tecnologías, y intentar ser lo más equitativos que se pudiera. Claro, es que era una colección muy grande, era una colección muy importante y que tenía muchas cosas. Y luego estaban las radios de Hitler, que me las dio a mí. Sí. Ya está. Pero que lo dijo además así. Él se quedó las piezas que para él eran más importantes. Entonces se quedó 2 radios de los años 20 de frecuencia sintonizada que son valiosísimas. Eso está en muy pocas colecciones y él se las ha quedado. Y una transcontinental también muy buena, y las radios de Hitler. Lo pensó y me dijo, mira Carmen, esta es para ti. Y ya está. Y bueno, yo se las dejo al museo porque yo, la verdad, no sé. Ya no, eso. Yo no soy una coleccionista. ¿Perdón? Vamos a ver, ellos
ellos no se interesaron, o sea, realmente fue un llamamiento público fue un llamamiento público en prensa y quien respondimos fuimos nosotros. Y así fue. Y una última pregunta. Viendo lo que pasó con los radios, teniendo una colección extraordinaria justo aquí en Valencia y que por no saber o no prever, ¿se hace algún tipo como de llamamiento continuo para gente que tenga cosas especiales de colección privada, de pronto considere llevarlo a un lugar como más apto para la exposición pública, para un museo? Eso no se suele hacer, una búsqueda continua de colecciones que puedan estar o en riesgo, o si alguien fallece después se pierden y se pierde el valor. Ese tipo de búsqueda de colecciones privadas se hace desde el IRP o desde alguna institución. Directamente no, pero sí que es cierto que uno de los puntales fundamentales, uno de los objetivos de nuestra área es apostar por la difusión, ¿no? Y la difusión, porque al final la conservación pasa precisamente por eso, ¿no? Los que somos de restauración, bueno, yo siempre cuento casi que lo mismo, ¿no? Hablamos de Cesare Blandi cuando hablaba de que la conservación, bueno, con otros términos, ¿no? Pero decía algo así como que la conservación está vinculada al reconocimiento de la obra de arte o del bien cultural, ¿no? En ese sentido, la conservación empieza en el momento en que nos identificamos con el objeto, ¿no? En el momento en que construimos patrimonio, en definitiva, ¿no? Entonces, cualquier actividad que realizamos, en definitiva, es un llamamiento para que la gente sea consciente de que lo que tiene en casa es importante para definir su identidad, para la pertenencia de grupo, para construir patrimonio. En ese sentido, sí que es cierto que cuando realizamos una exposición del juguete, al salir de la exposición viene mucha gente y me dice: yo tengo este juguete, lo quiero donar al museo. Entonces, ese llamamiento existe de esa manera, ¿no? Se dan cuenta de que lo que tienen en casa es importante. Sí que es cierto que llega un punto en nuestras colecciones y museos que hay que hacer cierta selección y que no podemos, claro, tenemos unos problemas de espacio impresionantes, no podemos aceptarlo todo. Incluso yo creo que tenemos ya que plantearnos el tema del expurgo, es decir, vamos a ver qué es lo que tenemos y vamos a quedarnos con lo que necesitemos, porque ya no nos cabe más, ¿no? Pero sí que es verdad que de alguna manera, o de esa manera indirecta, sí que se hace. Y yo quería, ¿se oye? Comentar sobre lo que han dicho de este artista que quiere destruir su obra, ¿no? En que la otra parte, vosotros, por ejemplo, no tenéis ninguna potestad para decir la quedamos. Él no la quiere. Bueno, no es que no la quiera, se destruye, pero realiza un segundo acto creativo, ¿no? O una reproducción, más que una reproducción, una segunda edición, por así decirlo. Entonces, claro, esto no es una pregunta fácil, ¿eh? O sea, es que es como, bueno, yo personalmente, quizás, como vosotros, se me ha manchado de barro la obra, la dejo así porque claro, pero la obra ha pasado suya un accidente, mi hijo. Lo que nosotros podemos hacer es, bueno, pues eso, conversar con él y a ver hasta dónde llegamos, pero llega un momento en el que, bueno, tú la quieres destruir y hacer una nueva, pues no adelante. Sí. Como cuando has utilizado, lo llevas a... Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con las fallas? Perdón. ¿Qué pasa con las fallas? Todo el mundo viene, ve, ¡uy, qué obra de arte, qué fantástico! ¿Y esto de verdad que lo quemáis? ¿Y esto de verdad que lo quemáis? Es una creación que se nace, no es lo mismo porque el artista sabe que se va a quemar ese monumento, evidentemente no es lo mismo. Ya tiene no es lo mismo, pero aquí la potestad la tendrá el artista en el momento quiera decidir lo que quiere para su obra. Pero bueno, me he metido en este... No, ya, casi que me ha salvado. Ya.
Ya está dicho, y gracias. Sí, cuando han llegado a esa decisión es porque consideran que es irrecuperable, que no la obra no va a tener nunca el mismo punto de antes de la Dana. Y también ahí hay una parte que es de esto ya no debería existir, o sea, el artista se ha compensado económicamente, esta obra no debería existir y no queremos que exista porque queremos que conforme se concebía se ha perdido el día de la Dana. También hay otra cuestión ahí de que, claro, quieren que se destruya para que no haya ninguna irregularidad, que de repente esa obra aparezca en otro lado y digan, uy, si es que yo tengo un Jaume Plensa, pero este se supone que se perdió en la Dana. No, la última palabra la tiene el artista. Al menos en arte contemporáneo es así. Yo creo que la propuesta, yo la segundo, la apoyo. Yo creo que efectivamente el debate está ahí, ¿no? El debate está ahí y yo no lo llamaría contradicción, pero sí que hay un punto de conflicto. Es decir, así como la radio lo tengo claro, porque es una colección, y una colección de alguna manera ya es un protomuseo, o tiene esa vocación de ser museo, es decir, ya es un bien patrimonial, se ha reconocido como tal cuando se ha generado una colección. Lo otro no, lo otro es una exposición de arte. Y por tanto son artistas, es arte, y el arte no todo el arte es patrimonio. Hay algunas obras de arte acaban siendo patrimonio. Pero no por ser obras de arte, sino porque la sociedad o una colectividad o un grupo de alguna manera se identifica, la reconoce, la resignifica como algo propio. ¿Sí? De tal manera que ya deja de ser algo solo del artista y es algo que comparte con un grupo social. Entonces, yo entiendo que esa exposición, sin que le hubiera ocurrido nada, es una exposición de arte. Y el artista tiene toda la decisión o potestad sobre cuál es el destino, cuál es la finalidad. Pero en el momento que ha ocurrido la Dana y ha generado una huella y ese acontecimiento, con el impacto social que ha sido, con la memoria que va a dejar, la huella que va a dejar la memoria colectiva, esas huellas de la riada resignifican la obra y hacen que esa obra ya pueda ser participada por un colectivo. Ya reconocemos, aparte de la obra de arte, un valor, rememorativo o testimonio de un hecho. Y de alguna manera yo creo que ya no es la decisión solo del artista, por esa resignificación que tiene. Yo creo que ese debate sí que es interesante. Y más si ha recibido una indemnización. Es decir, que si el artista ha recibido una indemnización, de alguna manera se ha valorado esa componente artística de alguna manera. Por lo tanto, yo no sé hasta qué punto su decisión... Estoy de acuerdo con ese argumento, pero claro, ahora frena al artista, ¿sabes? Es un planteamiento muy lógico, claro. Cuando Tony estaba hablando de que hay artistas que están interesados en participar activamente en el proceso de restauración, digamos, en ese caso o me quedó sonando el del artista que dijo que él podía volver a pintar lo que se había llevado la Dana, como que en dónde estaría la línea de entre lo que es el original y lo que sería como ya una nueva obra, o el original y la parte restaurada así sea hecha por el mismo artista, por la misma mano. Yo creo que aquí nos falta la voz de Charo Llamas, que es nuestra compañera de arte contemporáneo, porque claro, al final es una pregunta que queda en el aire y yo la verdad es que no sabría responderte con claridad, porque sí que es verdad que es, no sé exactamente de cuánta extensión de pintura estamos hablando, pero ya no creo que sea una cuestión cuantitativa, sino ya cualitativa, ¿no? El propio hecho de tocar o de ir más allá de la laguna pictórica, y aunque sea el propio artista, qué legitimidad tiene eso. Es un segundo momento creativo. Sí que es verdad que la obra no varía estéticamente,
Pero yo, o sea, esa pregunta yo continúo haciendo preguntas. Es decir, no sé qué decirte. No sé si alguien más tiene que... Yo ahí concuerdo con Tony, pero sí que os puedo decir a nivel de cantidad, porque justo yo estuve hablando con David Pellicer, que es el artista, y lo que son las lagunas, no son lagunas como tal, es que en la parte inferior ha habido hongos, entonces han decolorado el pigmento original. Cuando él lo vio dijo, yo tengo la pintura en el taller todavía, me puedo encargar yo. Y su idea no es limitarse solo a la zona de hongos, sino volver a repintar la franja, claro, porque es una tinta plana, que yo entiendo que si hace ahí un apaño eso va a ser un desastre. Responderte si es repinte, si es reintegración, si se debe hacer, eso también se me escapa. Es que no me gusta el micrófono. Ellos tienen totalmente la potestad de intervenir la pieza, estando ellos. Nosotros podemos sugerir, podemos indicar ciertas cosas, pero ellos, como si una pieza azul, luego prefieren que sea rosa. Es otra fase de vida de la pieza, ¿sabes? Es perfectamente válido que vuelva otra vez a retocar todo el fondo, no ciñéndose a esas lagunas. Es el criterio del arte contemporáneo tan complicado, que es muy complicado. Y cerramos ya el acto. Yo tenía la pregunta de si el artista no está, ha desaparecido, claro, entonces enseguida ya vamos. Es una buena reflexión, es decir, por eso es tan importante siempre cuando hablamos de arte contemporáneo las entrevistas a los artistas, ¿no? Qué materiales han utilizado y luego la manera, en el momento en que se va deteriorando su obra, pues tener claro cuál es su posicionamiento en referencia a qué tipos de deterioros, a qué tipo de intervenciones deberíamos hacer. Es muy importante eso, antes de que ya no hayan artistas y ahora que los tenemos, pues las entrevistas son fundamentales. Pues muchísimas gracias a todos. Se ha generado un debate, se ha generado una reflexión interesantísimo, como todos los primeros de mes, porque yo veo muchas caras que repiten y se vienen aquí a escuchar. De varias. Sí, asiduos, son asiduos. Pero eso está muy bien. ¿Por qué? Porque el IRP, y yo no me he presentado, he sido tan descortés, porque realmente los importantes son ellos. Desde el IRP, yo como subdirector, y Susana también, que está aquí como subdirectora, lo que pretendemos es eso. O sea, lo ha dicho Antoni, comprometidos con los valores. O sea, pero tanto los valores que son culturales o incluso económicos de obras de arte tan importantes que valen mucha pasta. No sé, no os he dicho un valor de alguna de esas obras, pero entiendo que son muchos miles de millones de miles de euros, pero como también los valores emocionales, que es todo lo otro, lo contrario, ¿no? O sea, que es el valor emocional de que me ha comprado mi mujer una radio y que esta la tengo porque fui de viaje y tal. O sea, son esos dos pesos que pienso que es el gran mensaje que estamos siempre dando desde el Instituto de Restauración, comprometidos con los valores. Ambos espectros y siempre desde los bienes culturales, desde los inmuebles. Tenemos aquí a los alumnos del Máster de Conservación del Patrimonio Arquitectónico, que les agradezco, que han venido también a escuchar, aunque hoy hemos hecho esa salvedad de tener, siempre hacemos una mezcla entre bien cultural y bien edificio, ¿no? o inmueble, pues hoy nos habéis nutrido de esa necesidad de reflexionar, de debatir sobre esos valores, ¿no? Y siempre lo vamos a tener presente desde el Instituto de Restauración. Gracias por todo vuestro esfuerzo, gracias por toda vuestra participación. Deciros que está la exposición que también han montado ellos con unos paneles explicativos que podéis un poco también seguir, y nos vamos a ver el próximo miércoles 2 de julio con Esther Nebot, que seguirá con esta línea, que está rescatando fotos. ¿Qué son las fotos para nosotros? Es una memoria, es nuestra identidad de recordar esos momentos que se estaban produciendo en
justo en ese espacio, ¿no? Entonces, es muy importante el poder también rescatar ese valor emocional con las fotos. Así que, si queréis, el próximo miércoles 2 de julio cerraremos este capítulo monográfico que hemos hecho desde el instituto a lo que es, pues bueno, todos los daños de la negación por la Dana. Y ahora, si queréis, os voy a hacer una foto, porque es muy importante, porque os tengo que agradecer venir, Rosario, venir, Ignasi, y los que estáis ahí, que no me salís en la foto, poneos aquí, y así, por lo menos, os tengo fotografiados. ¿Vas a hacer un selfie? Muy bien. Y ahora, como siempre, vamos a restaurarnos también con un poquito de merienda y de bebida.